Hola, ¿cómo han estado? En este video de hoy vamos a hablar de la iniciativa, pero ya en el final de la partida. Vamos a comenzar sin más. Les voy a estar relacionando algunas ideas y vamos a pasar a los ejemplos. Vamos a hablar de la pérdida de iniciativa específicamente en el final de la partida. Un detalle importante a señalar: si bien hemos visto que en los videos anteriores, cuando se pierde la iniciativa, sea en la apertura o en el medio juego, necesariamente no tiene que ser fatal, no tiene que ser causa de la derrota. Tenemos que recalcar que acá, en el final de la partida, es diferente. Aquí sí puede ser irreversible y podría llevarnos ya directamente a la derrota. Tener en cuenta que ya está en la última fase de la partida y realmente se está definiendo todo, ¿no? Vamos a hacerlo diferente en este vídeo. Por regla general les he estado mostrando diferentes elementos y luego les he mostrado ejemplos para tratar de identificar dichos elementos en los ejemplos. En este caso lo haremos al revés. Vamos a ver dos ejemplos que creo que son muy buenos, muy didácticos: Emmanuel Lasker, Aaron Nisowich, Zurich del 34 y Mikhail Bobvini, Radmil Kolmov, Moscú del 69. Por regla general también busco ejemplos más activos, más modernos, pero en este caso creo que son muy didácticos, que son muy buenos y que deberíamos conocerlos. Vamos a pasar y ya luego entonces haremos una especie de conclusión sobre el tema y sobre estos finales específicamente. En un primer momento veremos este ejemplo de Mikhail Bobvini versus Radmil Kolmov. Realmente Bobvini, un jugador excelente, exquisito y muy fuerte con la iniciativa. Casi siempre jugaba posiciones de este tipo, posiciones sencillas aparentemente, pero donde él iba creando amenazas paulatinamente y mejorando su posición. En este caso, podemos apreciar de que las blancas tienen la ventaja de desarrollo. El negro aún falta desarrollar su alfil y ubicar sus torres. En este caso bastante sencillo, con una C y D abierta. Las piezas blancas ya prácticamente están completas en el desarrollo. Faltaría que su torre llegue a C1 y en vista del final que su rey llegue al centro. Si vemos acá también tiene una ruta bastante sencilla para llegar al centro e incluso apoyar en la lucha de la columna D, por ejemplo. ¿Cómo lo enfoca Bobvini acá? Bobvini se da cuenta de que puede aquí hacer una maniobra táctica. Luego el negro mueve alfil de 7 para intentar terminar su desarrollo. Y rápidamente se da cuenta de esta posibilidad a través de una maniobra táctica, crear una pequeña transformación dentro de la posición que podría ayudarle a poder presionar a largo plazo. Pero este es un momento importante, porque aquí Bobvini va a ganar la estrategia desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Bobvini, caballo E4, jugada admiración. ¿Cuál es el tema? Sencillo, el de 7 está sin sostén y presiono sobre F6. Si se produce el cambio, torre por D7 y una torre en la séptima fila, creando además amenazas directas, sería muy bueno para la posición blanca. ¿Cuál es la idea técnica por la que yo digo que acá Bobvini gana la iniciativa? Y mírense que es una iniciativa también estratégica, porque es la ventaja de la pareja de alfiles prácticamente la que está buscando. ¿Qué sucede? Su rival torre F de 8 no cede los alfiles directamente, sino que prefiere hacer una concesión sobre la estructura de peones. Bobvini, fiel a su plan, fiel a su idea, caballo de 6. Cambiar en F6 no hubiera sido muy bueno. Realmente el bando que defiende, las simplificaciones lo ayudan un poco a aligerar la carga en la posición. Caballo de 6 creando la amenaza directa sobre B7 y nuevamente con la intención de ganar la pareja de alfil. Aquí el negro toma la decisión ya de alfil C8, que es una jugada bastante, yo podría decir que hasta parece natural. Si el caballo se retira, el alfil vuelve a desarrollar, y si capturamos en C8, como sucede en la partida, pues sencillamente torre C8. Y aparentemente no ha pasado mayor cosa. Sin embargo, ya las piezas blancas tienen la pareja de alfiles. Miren que aquí de alguna manera, un concepto de que hemos hablado también, aunque lo vamos a estar enfocando aquí en el final, se ha transformado esta iniciativa. La iniciativa se transforma, es algo de lo que les he hablado. En este caso se transformó en otra ventaja, en una ventaja posicional, la pareja de alfiles, ¿vale? Este es un primer momento, vamos a seguir viendo y van a ver cómo Bobvini va imponiendo su criterio de a poco. Y además podemos relacionar este vídeo también con el de la pareja de alfiles que pueden encontrar en el canal, que creo que es bastante interesante, el método de Steinitz.
Boldini decide cambiar las dos torres. En este caso es como su estrategia, proyectando que en el final va a tener una gran ventaja, incluso siempre con la posibilidad de cambiar un caballo blanco por una de las piezas menores negras y buscar la pareja de alfiles como una ventaja estratégica importante. Caballo D7, el negro está eligiendo una defensa pasiva, quizás caballo 4 era un intento un poquito más optimista y por supuesto jugar pasivo en este tipo de finales casi siempre es un error. Alfil B5, necesito cambiar las torres, con alfil B5 estoy forzando el cambio. Y aquí ya estamos obteniendo un final como tal de 3 piezas menores por bando, donde el negro no tiene debilidades reales, es muy importante. La única ventaja aquí que tiene el blanco es la ventaja de la pareja de alfiles, lo que puede representar esta ventaja, dado que el centro, aunque no está abierto completamente, que en algún momento el peón blanco puede llegar a E4, el negro a E5, podría haber ahí algún peón central, sí está despejado ahora mismo, ¿no? Caballo B6, y por supuesto en el final de la partida es fundamental que el rey esté cercano al centro o en el centro del tablero. El rey pasa a ser una pieza de ataque. A6, alfil D3, miren que siempre son jugadas inteligentes. Muevo el alfil porque tengo la obligación, pero de paso de alguna manera creo presión sobre el punto H7 y tácticamente tienes que estar pendiente. Esto también son jugadas, pequeñas jugadas que marcan la partida. Aquí tienes que estar pendiente del punto H7. En un momento dado, por ejemplo, puedo hacer H4 y si intentas hacer rey F8, rey E8, pudiera yo estar haciendo alfil por H7. Son pequeños detalles que te hacen perder tiempos. Tiempo es una de las palabras claves en el final y por ende ir imponiendo de a poco un criterio. En este caso yo quiero llegar con mi rey en mejores condiciones al centro. Voy a lograr esto, dado que tu rey no tiene una vía de acceso directa y a la vez estoy creando pequeñas amenazas. Nótese además que el alfil en D3 puede perfectamente ir a E4 y desde E4 atacar el flanco dama. Obviamente la pareja de alfiles sí representa en este caso una ventaja. Caballo C6, jugadas naturales del negro, tratando de que las piezas vuelvan a la partida. Alfil E4, el alfil muy bueno acá, atacando flanco dama y a la vez creando alguna presión sobre el flanco rey. G6, como les había dicho, de alguna manera el negro tiene que resolver, no puede permitir que la amenaza sobre H7 sea eterna. Decide hacer G6 para evitar que puedan ser atacados de momento los peones del flanco rey. Sin embargo, dense cuenta que ahora rey E2, en algún momento el alfil va a llegar a B2 y los cuadros negros van a ser mucho más débiles. Boldini no se apresura, recuerden que es prioridad tener el rey cerca del centro o ocupando como tal casillas centrales. Rey D3, rey E8 y alfil B2. Aquí podemos ver una clara diferencia entre las piezas blancas y las piezas negras. Muy bien situadas las piezas blancas, tienen una ventaja de espacio importante, tienen mayor control sobre el centro. Si miramos, miren que las piezas blancas controlan más casillas centrales, su rey está próximo ya al centro del tablero. ¿Qué necesitaríamos para poder ganar esta partida? Necesitamos que hayan debilidades y realmente la posición negra ahora mismo no tiene ninguna debilidad. Aquí va a comenzar una pequeña lucha por crear esas debilidades, pero siempre marcando la iniciativa. Vamos a ver cómo Boldini lo hace, cómo Boldini es capaz de presionar en esta posición de a poco, pero siempre además manteniendo el control de las acciones. Es importante. El negro no va a poder crear amenazas reales. Caballo de 5 es un intento. Busca que el blanco ceda a su pareja de alfiles, pero intentar defender más fácilmente ese peón dama aislado. Además, todos los peones del negro están en casillas blancas. Es un elemento importante para intentar sostener luego el final. Recuerden, el negro no tiene ninguna debilidad. Aún no. Alfil por D5, buena jugada. E por D5 vuelve a haber una transformación de la posición, en este caso, porque ahora ya apareció la primera debilidad. Aquí un poco también estamos hablando del principio de las dos debilidades, que es otro de los vídeos que pueden ver en el canal, creo que les puede ayudar también. Y E4 admiración. Esta jugada realmente muy buena, es una jugada magistral, es una consecuencia del cambio en D5. Yo me doy cuenta de que D5 como debilidad no es suficiente, entonces E4, esto es una jugada netamente de iniciativa, transformando nuevamente la posición. ¿Pero por qué? Porque yo quiero tener un rey más activo. Yo tengo un alfil más activo. Yo necesito que mi caballo cree algún problema. Esa es la próxima pieza a mejorar. Pero mi rey está ya prácticamente ocupando por sí solo el centro del tablero. Recuerden, los conceptos son importantes. El tema siempre es que muchas veces no sabemos cómo ejecutar esos conceptos, cómo hacerlos realidad. En este caso, Boldini con un criterio magistral, E4 admiración, de rey E4. Y miren que aquí las piezas blancas están dominando el tablero, pero siempre como creando amenazas. En este caso son amenazas sutiles.
de iniciativa. Este es un ejemplo que me gusta mucho porque no es tan concreto, el blanco no está haciendo maniobras directas para ganar la partida, sino que de a poco, sutilmente, ha ido incrementando su presión, pero nunca ha dejado que el negro cree algún contragolpe, alguna amenaza de momento, sino que siempre ha ido con pequeñas amenazas estratégicas, pequeñas amenazas técnicas, reduciendo la posición negra. Muy didáctico. H5, siempre hay mejores opciones, lógicamente. Nosotros estamos siguiendo el camino de la partida para ver cómo Bobbini termina imponiendo su genial técnico. Alfil G7, otra jugada muy buena que limita la acción de las piezas del rival. Alfil D8, alfil F8. Se está creando una especie de Zugzwang, aunque es más psicológico que real. Y el negro está obligado a hacer movimientos. El caballo de momento no parece adecuado porque el caballo blanco llegaría a 5. El rey podría permitir más libertades al rey blanco. Entonces, al parecer, el alfil es la única pieza que se puede mover. Estos también son detalles, ¿no? Detalles importantes. Cuando estamos en estas etapas también tenemos que jugar un poco con la parte psicológica del rival. Alfil B6, el negro crea su primera amenaza, pero el blanco estaba listo. Estaba listo para neutralizar dicha amenaza y a la vez mejorar la situación de su alfil. Ahora también hay ideas de avanzar en el flanco dama, A4 o B5. Caballo E7. El negro aparentemente está intentando maniobras activas, sin embargo, aquí habían otras ideas interesantes con rey E5, que también eran dignas de analizar un poco, porque el rey está llegando directamente al flanco rey. Como les había dicho, nos vamos a centrar en la partida. Bobbini juega muy sobre lo seguro, entendiendo además de que los finales de reyes y caballos son muy similares a los finales de reyes, solamente reyes peones. Entonces él busca esa transformación aquí a un posible final de rey y caballo contra rey y caballo. ¿Por qué? Sencillamente porque tiene un rey que está dominando el tablero y además tiene un caballo que tiene mejores opciones, es más activo. Alfil C5, que es una jugada imprecisa, rey C5, tenemos mejor rey, tenemos mejor caballo, estamos ante un final de rey y caballo que tenemos acá una gran ventaja, buenas posibilidades de la victoria. Rey C7, intentando impedir la entrada a B6, caballo G5, el caballo es más activo y lo demuestra. F6, caballo H7, admiración, creando potenciales debilidades en el flanco rey. F5 y siempre las debilidades se fijan, criterio fundamental. Nótese además que las jugadas siempre han sido de iniciativa, el rey intentando penetrar, flanco rey, flanco dama, el caballo creando amenazas, creando esta debilidad, fijando esta debilidad. F4 es un intento de tácticamente llegar con el caballo F5, darle dinamismo a la posición. El negro no quiere una defensa pasiva. Caballo F8, B6, rey D4, centralización. El rey negro llega, por ejemplo, si F3, G3 y a caballo F5, rey D3. ¿Qué sucede? Me voy a acercar a tu peón de F3 ahora con mi propio caballo y tú no tienes forma de defenderlo. Con el rey en D3 evito el tema táctico de caballo por G3 y mi idea ¿cuál es? Bueno, estoy capturando en G6 y además tengo como idea o llegar con mi propio caballo o simplemente si tu caballo tiene que ir a defender G6, entonces mi propio rey va a poder llegar al peón D4. ¿Sí? Miren, con que son jugadas en este caso de retroceso, son jugadas que también están dejando claramente en evidencia los problemas de la posición negra, el peón de G6 y en este caso también el peón de F3. Bueno, el negro decide caballo F5, que es un intento también, caballo F5, caballo por H4. Aparentemente está logrando aquí algo cercano a salvar la partida. Sin embargo, caballo E6, admiración, caballo por F4. Y aquí muy instructivo, la amenaza es G3 y el caballo se estaría perdiendo. Por ejemplo, si G5, G3 admiración, G por F, G por H. Sigue rey por F4, rey G5 y el peón de F decide la lucha. El negro, un último intento, rey B5, intentando llegar rápido en el flanco dama, G3, única para mantener el caballo y algunas opciones acá de sacrificar el caballo por el peón de F, ¿no? E intentar con su propio rey crear acá el contrajuego en el flanco dama. Caballo E5, siempre la centralización ayuda muchísimo, tanto para atacar como para defender. Usar el centro del tablero para trasladarnos a un flanco o el otro es un elemento técnico que debemos aprender. Rey A4, caballo C4, defiendo pero a la vez creo amenazas. Aunque estamos en el final, el concepto de iniciativa
es fundamental. Caballo B3. Y bueno, acá las piezas negras han logrado cierta actividad, pero no es suficiente. Realmente no es suficiente. Aquí, por ejemplo, mencionar que si B5, por ejemplo, el blanco tenía una idea bastante interesante. Y luego de caballo C6, miren que ambos peones están limitados, no logran un progreso real. Y el peón de F sí va a crear amenazas directas, F4, F5. El avance del peón va a poder hacer la diferencia. Mientras que el flanco dama queda totalmente dominado. Por dicho elemento, B5, caballo E5 igualmente. Vale, rey B3 se jugó. Caballo B6, rey A3, caballo D5 y el peón de F está marcando la diferencia, está marcando la partida. Miren que además las piezas blancas tienen todavía mejor dominio del centro, un equilibrio muy bueno en el momento que tocó neutralizar las amenazas de las negras entre defensa y ataque, ¿sí? Bueno, creo que este es un ejemplo muy bueno. La partida aún siguió unas jugadas más, Bobbini termina imponiendo su criterio. Vamos a ver un segundo ejemplo que igual creo que es muy instructivo. Es otro final de caballos, rey caballo por bando. Es una partida entre Manuel Lasker y Aaron Nisowich, jugada en Zurich 34, como les había presentado. Aquí es muy didáctico, porque como el negro realmente puede acá luchar por la iniciativa, marcar la iniciativa y de esa manera poder luchar por la victoria. Por ejemplo, en un primer momento habría que mirar si H4, ¿qué sucede? Que parece una jugada bastante natural, creando la presión de ese peón pasado alejado. Pero ¿qué sucede acá? Bueno, sucede que caballo F7, admiración, rey F6, caballo D6, atacando nuestro flanco dama, caballo C4, H3, parece que llega el momento justo y rey F2, admiración. No rey F3, que sería muy mala por caballo E5, con el cambio de los caballos, peón pasado alejado, estaríamos hablando del final, pero rey F2 se mantiene dentro del cuadrado del peón y estaríamos perdiendo material en el flanco dama. Entonces H4, que parece una jugada claramente marcando pauta, marcando la iniciativa negra, no es real. Realmente permitiría un contrajuego bastante sencillo, donde son las blancas quienes tomarían el control, o al menos lograrían sin mucho problema igualar la partida. Aquí Nisowich se da cuenta de un detalle realmente exquisito, apoyado en una idea táctica. Se da cuenta de que tiene que cambiar la disposición de sus piezas, que la casilla E5 es para su caballo, y que su rey debería estar intentando crear algunas amenazas sobre el flanco dama, dado que el peón de H siempre va a servir como señuelo para que el caballo del rey blanco tenga que estar atado, tengan que estar pendientes de él. Vamos a ver cómo lo logra. Rey F6, admiración, una jugada técnicamente muy buena. Caballo H7, de otra manera logro lo que quiero un poco y mi peón de H sigue siendo peligro real. Rey G7, aquí una pequeña repetición, típico de los maestros, siempre en algún momento, para poder evaluar qué tan clara tiene la defensa nuestro rival. Rey E7, admiración. Esta jugada muy buena, realmente una jugada exquisita. Miren que llevamos el rey de E5 a E7, pero estamos marcando aquí la iniciativa para la posición negra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí sí, rey D4, que parece una jugada súper natural, centralizando el rey, creando incluso amenazas sobre el flanco dama. Viene una jugada que es muy sencilla, pero muy elegante. Caballo F8, admiración, proponiendo el cambio de caballos. Y es inevitable. Si ahora caballo G5, sencillamente en caballo E6 se produce el cambio de los caballos y bueno, el peón de H, el peón pasado alejado, va a definir la lucha. Rey E7 tiene ese detalle. El rey blanco no puede ahora mismo buscar la centralización. Caballo G5, que es la jugada natural. Caballo E5. Nuevamente logramos nuestra mejor ubicación para el caballo. Y ahora nuestro rey va a empezar a buscar D6 para ir a C5, para intentar llegar a C4. Y desde C4 ya llegar al flanco dama. Vamos a ver la partida. Rey D4, rey D6, llegando a una posición bastante simpática, donde el blanco no tiene muchos movimientos útiles. Tengo mi peón pasado, que de alguna manera ata al caballo blanco, y a la vez la posibilidad de llegar al flanco dama. A4, recuerden siempre las debilidades se fijan antes de ser atacadas. Caballo F4, ok, avanzo mi peón, H4, caballo H3, el negro cree que no tiene mejor opción que esperar
B6, admiración. Siempre que pueda mejorar mi posición, estoy en la obligación de mejorarlo. Caballo F4, B5. Mírense que los tiempos son fundamentales. Y ahora caballo C6 jaque. El peón en B5 se siente mucho mejor ubicado y es mejor que el caballo esté en H3 cuando yo voy a buscar la posición más activa de mi rey. Está peor el caballo y no hay posibilidades tácticas. Rey E3 y rey C5. Comienza a describirse la idea directamente ya de llegar a los peones en el flanco de ambos. Rey D3, B4, admiración, jugada muy buena. AB sucedió en la partida, pero por ejemplo, si caballo F4, caballo E5, tiene que tener cuidado donde pone el rey, rey C2, y aquí tenemos una posición de dominio total. Rey y caballo, nuevamente miren que acá la centralización de las piezas, vamos a capturar en E4, el peón de H sencillamente va a definir la partida. El caballo es muy malo luchando contra los peones de los extremos, A o H, en este caso además ayudados por nuestro propio caballo. La partida siguió, A por B, rey por B4, rey C2 y caballo D4, admiración. Bonito detalle, elegante. Por ejemplo, si rey D3, caballo E6. Rey E3, por ejemplo, si rey C2, sencillamente rey C4. Rey B3 y aquí podría prácticamente ya abandonar, ¿no? Esto es interesante, aunque no era la única opción. Un poco como por observar, ¿no? El rey captura acá en E4 ahora, vuelve a D3, C2, captura en B2 y está asegurando que el peón pueda promocionar. El rey blanco no tiene ninguna opción. Bastante didáctico, ¿no? Vamos a ver los lances finales. Rey E3, rey B3, esto es una variante. Caballo D4, rey B1, elige la defensa pasiva, pero no tiene buenas opciones. Caballo E6, control del caballo rival. Si rey C2, rey C4, sencillamente llegamos al flanco, al centro y podríamos llegar luego al flanco rey. Rey A2, rey C4, admiración, rey D4. Aceptamos el cambio de un peón por el otro, pero miren que el peón de H es realmente muy fuerte. Además, el caballo está quedando atrapado, ¿no? B6, sencillamente ahora seguiría rey por H3. Vamos a verlo aquí. Aquí abandonó Emanuel Lazo. Pero por ejemplo, B6, rey por H3 y B7 no es posible porque caballo C5, cae el peón de B7 y con ello la partida, ¿no? Sencillamente. Bueno, después de ver estos dos ejemplos, después de ver cómo manejan magistralmente el concepto de iniciativa y no le dieron opciones reales a los rivales. En este caso siempre miren cómo se fue transformando esa iniciativa por otras ventajas y de a poco, hasta luego ya en el final como tal, estos finales de reyes y caballos que vimos, sí tener un dominio total y la iniciativa ser una constante. Vamos a ver algunas de las principales características que podrían ser como conclusiones ya. En el final de la partida se necesita un juego más preciso, hay que prevenir la pérdida de tiempos. Tiempo es palabra clave. Recuerden que la iniciativa es la ganancia de tiempo a través de amenazas. La violación de estos requerimientos va a conducir casi invariablemente a la pérdida de la iniciativa y a la partida como tal. Ojo con esto. Cuando más cerca estamos de la victoria, más atención hay que poner a los recursos del rival, ¿sí? El menor fallo, la menor imprecisión, podemos sencillamente echar por tierra la victoria, una victoria que muchas veces es muy trabajada para llegar a ese final con esa pequeña ventaja o esa ventaja. Y en un tercer momento, que incluso en el final de la partida, cuando todo parece estar perdido, pueden haber posibilidades. Esto es un poco para el bando defensivo. Así que no decaer tampoco y mantenerse pendiente, porque en muchos casos pudiéramos tomar la iniciativa, recobrar la iniciativa y gracias a ella llegar a salvar la partida. Un poco ya para generalizar sobre el tema, creo que nadie mejor que el propio José Raúl Capablanca, y como expresó en su libro Fundamentos del ajedrez, voy a citar: cuando se colocan las piezas en el tablero, ambos bandos tienen la misma posición e idéntico material. Sin embargo, las blancas tienen la salida, que en este caso significa la iniciativa. Esto desde el punto de vista teórico actual es discutible, pero sí es real, ¿no? El blanco mueve primero, tiene la iniciativa. Y la iniciativa, en igualdad de las demás condiciones, es una ventaja. Importante aquí, por eso está señalado. Es preciso conservar esta ventaja tanto tiempo como sea posible y solo se debe renunciar a ella si en su lugar se puede conseguir otra ventaja numérica, ventaja material o posicional, ¿vale? Importante para cerrar,
Solo debemos abandonar la iniciativa cuando se consigue en cambio alguna ventaja material en tales circunstancias favorables que tengamos la seguridad de poder resistir. Cuando ganemos material, seamos cuidadosos, porque muchas veces ganamos material pero empeoramos la posición. Ojo con esto. A su vez, la presión del contrario y finalmente, gracias a nuestra superioridad, recuperar la iniciativa. La iniciativa es clave en toda la partida de ajedrez. Esa capacidad de generar amenazas y con ello ganar tiempo para imponer nuestro plan, nuestro criterio. Según Capablanca, la iniciativa es el único procedimiento para conseguir la victoria. Bueno, espero si les hayan gustado estos videos sobre la iniciativa en las 3 fases de la partida. Si hayan entendido los conceptos que se reflejaron acá. Yo me despido, soy el gran maestro Roberto García Pantoja. Espero estén pendientes de próximos videos y si les ha agradado se suscriban y de esa manera podemos seguir en contacto.